Hay lecturas, hermanos, en la Biblia que eventualmente tenemos que estudiarlas juntas. Cuando no pasa esto, podemos quizás perder el contexto de lo que se está queriendo enseñar. Hoy nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestra Biblia marcada separaciones, ¿no es cierto? Usted tiene desde el versículo 38 hasta el versículo 39, ahí hay una separación. Luego desde el 40 hasta el 41 usted encuentra otra separación, y luego del 42 al 44 encuentra otra separación, los que tienen la Reina Valera 60. Ahora, estas separaciones, hermanos, están puestas para que uno pueda memorizarlas simplemente, pero a la hora de estudiar, hay pasajes que tenemos que estudiarlas juntos, porque si no perdemos el contexto de lo que estaba diciendo y perdemos el hilo, amén, la idea general de lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, amén. Y esta es una de esas ocasiones. Vamos a leer estos tres pasajes juntos y vamos a ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oremos, hermanos, antes de leer, amén. Oremos un momento, por favor, inclinen sus rostros todos y vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta mañana queremos darte gracias con todo nuestro corazón por tu inmensa misericordia. Padre bueno, queremos pedirte por la reunión del día de hoy, Señor. Sabemos, Dios mío, que todo está bajo tu control y que nada, Señor, de lo que pasa en tu iglesia, Señor amado, tiene un descuido. Señor amado, creemos, amado Padre, que tú has dispuesto, Señor, que esta tu palabra sea predicada el día de hoy. Queremos pedirte a nosotros como tus hijos que nos des, Señor amado, a tu Espíritu, para que nosotros podamos entender lo que realmente quieres enseñarnos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Es nuestra oración, Dios amado, que tu palabra no sea debilitada, Señor, por la voz de un hombre. Señor, que el mismo Espíritu que ha revelado esto en los escritores, Señor, ese mismo Espíritu, el día de hoy, Señor, pueda hacer que yo pueda entender y comprender. Ayuda, Señor, a mi mente, ayuda, Señor, a mi corazón para entender tu palabra, Señor. Te lo pido con todas mis fuerzas, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, hermanos. Eventualmente, hermanos, cuando les predicamos la palabra, es un tiempo para los que exponemos la palabra, es un tiempo de estudio, amén, es un tiempo de estudio, de preparación. Y bueno, el día domingo termina, se comparte la palabra en las distintas reuniones que tenemos, y el día lunes empieza nuevamente nuestro trabajo. Particularmente en esta ocasión, la anterior semana terminamos de predicar, sabía lo que correspondía ahora, lo empecé a leer el día lunes, empecé a leer, a profundizar y tener toda esta semana para poder meditar en lo que realmente quiere decir. Uno empieza y busca literatura, escucha de repente a otros predicadores hablar de lo mismo para llegar a tener una correcta comprensión de lo que Dios quiere decirnos, hermanos, amén. Así que hoy quiero decirles todo eso, todo lo que Dios ha puesto en su palabra, ha hecho que meditemos, que reflexionemos sobre esta palabra, hermanos, amén. Así que les pido que atendamos a lo que la Biblia dice. Lucas capítulo 4, versículo 38 en adelante, la palabra del Señor dice así. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Verso 40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, hablando de Jesús, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Verso 42. Cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos.
Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Palabra del Señor. Amén. Bien, hermanos. Nosotros tenemos, lo hemos hablado al inicio, lo mencionamos las veces que podemos. Los evangelios se llaman, los evangelios sinópticos se llaman así porque cada uno de ellos cuenta una versión desde una óptica diferente. Por eso son sinópticos, no los cuentan desde otro plano, ¿no es cierto? Ellos detectan una cosa para su público que ellos querían hablar y ellos lo cuentan. Y tenemos tres evangelios sinópticos. Tenemos el evangelio de Mateo, tenemos el evangelio de Marcos y tenemos el evangelio de Lucas. Estos tres evangelios son sinópticos. El otro evangelio, el evangelio de Juan, cuenta y narra cosas que ellos tampoco estaban contando juntos. Amén. Su público también es distinto. Pero los cuatro evangelios tratan de demostrar y cuentan lo que Dios estaba haciendo entre nosotros. Estaban tratando de hablar de Dios hombre, Dios caminando entre nosotros. Amén. El evangelio de Lucas hace un mayor énfasis en la historia, ¿no? En eso nos hemos fijado. Él cuenta quiénes estaban gobernando, en qué tiempo, toma muchos detalles históricos. Pero ahora Lucas, después de habernos contado cómo él estaba haciendo y caminando Jesús, Lucas también ahora nos empieza a contar de las bondades, de lo que Jesús hacía en su ministerio. Entonces, Lucas ahora nos está contando cómo la anterior vez que Jesús estaba predicando en la sinagoga, se había levantado un hombre endemoniado, no lo hemos compartido la anterior semana. Lucas narra esto en la escritura, pero ahora Lucas nos va a narrar una serie de sucesos que empezaron a pasar en el ministerio de Jesús. Y eso Lucas nos está mostrando cómo Dios estaba manifestando su poder, cómo Jesús estaba manifestándose a través de la vida de Jesús, amén, con obras y con milagros. Y lo primero que nosotros vamos a ver en esta narración es cuando Jesús entra en la casa de Simón. Tenemos en nuestra mente, lo hemos compartido la anterior semana, Jesús predicando en la sinagoga, liberando a un endemoniado. Y algunos discípulos ya estuvieron con Jesús. Lucas no narra eso lo narra el evangelio de Juan, pero ya tenemos algunos discípulos caminando con Jesús en un primer llamado, en un primer acercamiento más o menos. Ya ahí está Simón, ahí está Andrés, está Jacobo, está Juan, están siguiéndole ya a Jesús. Andrés ya le había presentado a Simón, le dijo: Simón, te cuento que hemos encontrado al Mesías, dice el evangelio de Juan, y le presenta y ellos traen. Entonces ellos están presentes en la sinagoga, ellos están dando como que los primeros pasos de aprendiz y están viendo lo que Jesús está haciendo, ¿no? Entonces imagínense a unos hombres recién convertidos con una emoción ferviente en su corazón de ver lo que el Mesías estaba haciendo. Simón era uno de ellos. Y cuenta la historia, Lucas cuenta que después de que Jesús habría hecho ese milagro sorprendente y después de que querían ir a asesinarlo a Jesús, Simón mira esto. Simón mira esto y Simón lleva a Jesús a su casa. Le lleva a Jesús a su casa. En la casa de Jesús estaba la suegra de Simón, que tenía una gran fiebre. Una gran fiebre. Ahora, el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos solamente dice que tenían fiebre. Pero aquí nosotros recordemos que Lucas es un doctor, ¿no? Lucas es doctor, así que él tiene una mejor percepción de lo que está pasando y él dice: no, esta no es una fiebre cualquiera, esta es una gran fiebre. O sea, Lucas nos está diciendo que la suegra de Simón, estaba pasando por una infección que era demasiado, muy fuerte, porque él dice tenía una gran fiebre. No sé, los que están acá en algún momento han sentido fiebre. Cuando lo comparamos con los que han pasado COVID, pues bueno, esa fiebre no es nada.
esta es una gran fiebre, ¿no? Y ese tipo de fiebres, ¿cómo nos deja? Debilitados, ¿no? Aún la fiebre te deje, tu cuerpo está debilitado, has transpirado tanto que se han ido tus fuerzas, has perdido bastante agua, quieres hidratarte, pero estás debilitado, o sea, tienes una gran fiebre. Pero esa gran fiebre obviamente es consecuencia de una enfermedad interna, algo que tienes ahí dentro que te está causando esa gran fiebre. Y eso es lo que está contando ahora Lucas. Lucas nos está diciendo que la suegra de Simón ya tenía esta enfermedad. Entonces ellos le traen, y cuando Jesús entra a ese lugar, él puede mirar a esa mujer, y lo que Jesús hace es entrar a la casa de Simón. Y la gente que estaba con Simón, quizás su esposa, ¿no? La esposa de Simón Pedro, otros parientes más estaban junto con él, y Jesús estaba ahí queriendo compartir con ellos el almuerzo del día de reposo, ¿no? El almuerzo del día de reposo. Amén. Ellos estaban para compartir con ellos. Atiendan aquí, por favor. Ya les dijimos que nadie coma, no repartan comida, entradas, tickets, nada, por favor. Ya atendamos. Entonces, esta mujer tenía una gran fiebre, y lo que hace la gente que estaba a su alrededor, le dicen a Jesús, le ruegan por ella. Le ruegan por ella, y Jesús al ver a esta mujer se acerca a ellas, y dice la Biblia que inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Nosotros acá vamos a empezar a ver a Jesús obrando y haciendo bienes a la gente, sanando a la gente. El ministerio de Jesús, hermanos, al estar aquí en la tierra, él de alguna manera estaba dando este tipo de señales de que él era el Mesías. La anterior semana hemos estudiado Jesús en la sinagoga mostrando su poder sobrenatural sobre estos demonios, sobre estos espíritus, mostrando que él tenía el poder sobre todo espíritu sobrenatural. Pero ahora Lucas nos está mostrando que él es el Mesías, no solo porque él tenía el poder sobre todo evento sobrenatural, sino también sobre las cosas naturales que les pasaban a ellos. Una de ellas, las enfermedades. Y nosotros vemos ahora a Jesús hablándole a un objeto inanimado como una enfermedad. Ahora, ¿la enfermedad tiene oídos? No, ¿no es cierto? No. Y nosotros vamos a ver ese mismo evento cuando Jesús le habla al viento o al mar, ¿no ve? Cuando le dice, hey, mar, tranquilo. Un objeto inanimado que no tiene oídos, que no tiene sentido. Pero lo que Jesús les está mostrando es que estos eventos naturales, todos están sujetos a la autoridad de Jesús. Todo lo sobrenatural está sujeto a la voz de Jesús, pero también los eventos naturales están sujetos a Jesús. Por eso los discípulos se sorprenden y dicen, ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este? Y nosotros empezamos a mirar a Jesús como alguien que tiene una cercanía tan grande con las personas que le aman, que Jesús va a la casa de Simón. Yo no sé cómo Simón le invitó, ¿no? Yo no sé si Simón miró y dijo, le ha sacado un demonio, le llevaré donde mi suegra, ¿no? Que le saquen su demonio. No sé si le miró así, que le saque su demonio a esa suegra, quizás es un demonio. O de repente mi suegrita está mal, le llevaré a Jesús para que obre un milagro en ella. O de repente solamente le llevó para que comparta el almuerzo del día de reposo, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Jesús accedió a ir donde ellos. Jesús antes se había identificado como el pastor del que iba a vendar la herida de los que estaban enfermos. Y nosotros ahora vemos, hermanos, y tenemos, hermanos, a un Dios personal. A un Dios, hermanos, que no solamente está con nosotros en la congregación, que no solamente están en eventos especiales, no. Hermanos, Dios es tan cercano que está con nosotros en todo momento. Jesús
accedió a ir a la invitación de Simón, accedió a ir. Jesús quizás ya conocía para qué le estaba llevando, con qué intención le estaba llevando, pero Jesús sí accedió a ir. Y cuando le rogaron por ella, dijeron: por favor, sana a mi suegra, está mal. Mi mamá, quizás la mujer de Pedro le decía eso, pero Jesús se inclinó a ella. Escuchó la oración de esta mujer, escuchó el ruego de la gente, y esta gente, hermanos, rogándole al Señor, Jesús la sanó. Amén. Jesús la sanó. Jesús sanó y mostró de alguna manera la compasión que él sentía para la gente. Porque no tenemos a un Dios lejano. No tenemos a un Dios, hermanos, que está ocupado en el cosmos, en el infinito, en ver cómo están los otros planetas, las otras galaxias. Dios está controlando todo eso, pero Dios también, hermanos, está en nuestra casa con nosotros. Tenemos a un Dios cercano. ¿Acaso no dicen las Escrituras: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón? Dios está escuchando, hermanos, nuestra oración. Y por eso nosotros no tenemos que ir a buscar a Dios a un monte. No tenemos que ir a rogarle a Dios específicamente a un lugar, o pedirle a alguien, no que quizás Dios le escuche a él. No, mis hermanos, Dios está escuchándonos a cada uno de nosotros. Amén. Tenemos a un Dios extremadamente personal y compasivo. Esta mujer estaba teniendo con una gran enfermedad, y cuando le rogaron, Jesús accedió a poder sanarle a esta mujer. Y la Biblia dice que la fiebre obedeció. Y mire cuál es el poder sobrenatural de Dios. Jesús le habla a la fiebre, un objeto inanimado, alguien que ni siquiera es objeto, no tiene oídos, pero le obedece. Ahora tratemos de imaginar un poco, hasta de especular. Yo puedo imaginarme, no sé, imagínense que haya sido una infección fuerte estomacal, ya, imaginen que era algo así. Cuando Jesús le abra la fiebre y le dice: déjala o vete, yo puedo imaginarme algún organismo dentro de ella moviéndose. A las células, ¿no? Y quizás a los que estaba causando la infección, hablar de decir: tenemos que irnos, y se fueron, cualquiera fuera la enfermedad. Entonces yo veo que cuando Jesús le habló a la fiebre, el cuerpo, todo su organismo dentro de esa mujer obedeció a Jesús, cualquiera fuera el mal. Le dijeron: sí, tenemos que irnos, bueno, ya aquí ha terminado nuestro trabajo, no, y se fue, la dejó. La enfermedad escuchó a Jesús. Si eran los músculos, si era el hueso, lo que fuere, escucharon a Jesús, mostrándonos de alguna manera cómo Jesús estaba mostrando y nos muestra su poder sobrenatural sobre cualquier tipo de enfermedad. Y ahora nosotros tenemos que hacernos inmediatamente la pregunta: ¿sigue Dios sanando el día de hoy? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no es cierto? Y tenemos que responder obviamente que sí, que Dios sigue sanando el día de hoy. Pero como vamos a ver más adelante, no es la sanidad algo que Jesús estaba haciendo. Pasaba, sí, era consecuencia, sí. Pero hermanos, la sanidad no solamente en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles, más adelante en el ministerio de la iglesia, ya, hermanos, se ha dado, pero ha habido mucho abuso y malentendimiento de lo que significa la sanidad. Amén. Ha habido mucho abuso, pero no porque haya habido abuso quiere decir que Dios no sana. Ha habido mucha gente y hombres que deshonestamente han abusado de un supuesto don de milagros y don de sanidad. Pero no por eso, hermanos, nosotros tenemos que decir que Dios ya no sana. No, Dios sigue sanando. Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Antes era santo, ahora es santo y siempre va a ser santo. Antes sanaba a las personas, hoy sigue sanando a las personas y después va a seguir sanando a las personas. Antes eras Dios soberano, ahora sigue siendo soberano y después va a seguir siendo soberano. Dios es Dios. Amén. Lo que sí Dios no hace es moverse a nuestro antojo, pero eso lo vamos a ver más adelante. La fiebre dice que le dejó al instante.
Y no solamente la fiebre, sino que las consecuencias. Mire, le preguntaba, ¿no es cierto? Nosotros quedamos adoloridos, quedamos debilitados cuando tenemos una fiebre alta, pero no, el momento que Dios le habló, ¡pah!, desapareció la fiebre. Se fue. E inmediatamente, dice Lucas, inmediatamente, al instante, ese cacho, podemos decir nosotros, le servían. La suegra de Simón empezó a servir, a agarrar los platos y a servirles a los invitados, porque era el día de reposo y tenían que comer también en ese lugar. Ella empezó a servirles inmediatamente, al instante. Jesús sanando a las personas. Y no solamente lo vamos a ver ahora, vamos a ver en muchos otros eventos, cuando Jesús empieza a hacer cosas sobrenaturales para la gente que estaba escuchando. Ahora, esto que nosotros empezamos a ver, hermanos, estas señales, son precisamente eso, ¿no? Señales del Mesías. De alguna manera, Pablo nos habla en la primera carta a los Corintios y dice, los judíos querían ver señales. Ellos querían ver señales. ¿Y cuáles eran las señales? Que iba a venir el Mesías, que los iba a libertar, que él iba a quitar la venda a los cautivos, que iba a sanar a los quebrantados de corazón. Y ellos querían ver estas señales en el Mesías. Si él es el Mesías, queremos ver estas señales. Y de alguna manera, para respaldar lo que Jesús les estaba diciendo, pasaban todos estos eventos. La gente se sanaba, los demonios salían, muchas personas eran sanadas, todo pasaba y la gente tenía que creer. Él era el Mesías. Hoy nosotros, hermanos, ya no tenemos esa virtud. Ya nosotros sabemos que Él era el Mesías. Ellos no sabían en ese momento. Nosotros ya conocemos como un evento pasado, pero para ellos ese momento estaba ocurriendo y ellos necesitaban ver esas señales. Por eso es que Pablo va a decir más adelante, los judíos quieren ver señales, ¿no? Y estas señales para ellos en algún momento fueron dadas para que ellos puedan creer, para que estas señales sirvan para eso. Jesús sanaba con la palabra, Jesús sanaba al instante. Y le decía, hermanos, que sí, hay que decirlo, se ha hecho un gran abuso hablando de esto. Amén, se ha hecho un gran abuso hablando de esto. Yo conozco, hermanos, y sé, no podemos negar que Dios sana a una persona. Pero, hermanos, lo que sí quizás no se puede ver, no se ve, no es bíblico, que haya días que Dios sana y días que Dios no sana. ¿No es cierto? O sea, si vamos a escuchar, por ejemplo, 3 días de milagros, entonces uno puede entender solamente esos 3 días va a sanar, ¿no? O estamos invitando a X o Z persona, él va a orar. O sea, como que el poder estuviera solamente en él. El día de hoy, hermanos, nosotros conocemos ahora que Dios Él estaba caminando entre nosotros y que estas señales siguen pasando. Por ende, hermanos, Dios puede sanar a sus hijos en cualquier momento. En cualquier momento. Si Dios, hermanos, decide sanar a una persona mientras usted está durmiendo, Dios lo puede hacer. Si Dios puede sanar a una persona por medio de un doctor, Dios lo va a hacer. Si Dios va a sanar a una persona de manera sobrenatural cuando usted esté orando o cuando usted esté en la iglesia o en cualquier otro momento, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Quizás algunas cosas han cambiado como desde el primer siglo hasta ahora, pero Dios sigue sanando y Dios sigue bendiciendo a las personas. El don de sanidad en el Nuevo Testamento no fue dado para conservar sanos a los creyentes, dice MacArthur, sino que una señal para que ellos, los incrédulos, verificaran la autenticidad del Evangelio y la legitimidad de sus predicadores. Entonces, esto era una señal para que esos incrédulos verificaran, para que estén seguros. Bueno, si Dios Él les ha sanado. Amén. Los dones de sanidad, que aún ahora siguen vigentes por los dones de fe, seguro que sí, hermanos. Amén, seguro que sí. Dios sigue obrando en medio de nosotros. No quiere decir que ahora Dios nos sane, Dios sigue sanándonos,
pero hermanos, por encima de cualquier evento que podamos orar o pedir, sea sanidad o que obre en cualquier otra situación, Dios es soberano. Amén. Por encima de cualquier enfermedad o cualquier cosa que le podamos pedir, Dios es soberano y Él tiene planes que quizás nosotros no podamos comprender a primera instancia. Amén. Yo sé, hermanos, y está bien que nosotros sanemos, o oremos por una sanidad. A nadie le gusta estar mal. No, es lo primero que hacemos cuando tenemos alguna enfermedad, pedirle a Dios su intervención. Y Dios puede obrar de muchas maneras. Dios puede obrar quizás de manera sobrenatural. En otros momentos Dios permitirá por su soberanía que vayamos al doctor. En otros momentos permitirá Dios en su soberanía que ni aun el doctor pueda sanarnos. Como hay en muchas iglesias gente que ama a Dios, pero en todo su amor a Dios están desahuciados clínicamente. Y gente que ha muerto pidiéndole y orando a Dios por un milagro. Gente que ha muerto. Podemos decir que Dios ha cambiado, que Dios es malo. Mucha gente se enoja y le dicen: yo he orado a Dios y Él no me quiere o no existe porque no me ha hecho lo que yo quería. ¿No es cierto? Mucha gente piensa así, y quizás nosotros en algún momento hemos pensado así. Dios te ama y Él te va a sanar. No necesariamente tiene que ser así. Dios es amor, seguro que sí, pero hermanos, Dios es soberano. Y a veces a nosotros como humanos nos cuesta pensar esto. Y es difícil para nosotros entender por qué Dios no nos sana si le hemos pedido. Es difícil entender. Pero hermanos, lo que nosotros debemos de comprender es que Él es soberano. Y si por alguna razón Dios está permitiendo que continuemos con alguna enfermedad, hermano, consideremos esto. Amén, que Él es soberano. Pero obviamente, hermanos, esto no debe de menguar nuestra fe. Pídale usted y siga pidiéndole al Señor y siga orándole a Dios. Pídale al Señor. Dios, si Él desea, en su voluntad, lo va a hacer. Si usted tiene la fe también para orar y pedirle que esto acontezca, pídale al Señor. Amén. Pídale al Señor. No solamente en la reunión, no solamente ahora en la iglesia. No, mis hermanos, pídale a Dios que Dios sobre un milagro en su trabajo, donde usted esté. Pídale a Dios. ¿Acaso no dice la Biblia: el que pide, recibe? El que no busca, no halla. Pídale a Dios. Y pídale con fervor, pídale con pasión. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es lo que Santiago nos va a decir más adelante, que muchos piden y no reciben porque piden mal para gastarlo en sus deleites, piden de mala manera. Amén. Pídale al Señor. Si está pasando usted por cualquier situación, sea física o no, pídale a Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces nosotros, y la primera narración que vemos en este lugar es a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que Dios ama a nuestras suegritas. Amén. Dios ama a las suegras, Dios ama a las yernas, Dios ama a los yernos, Dios ama a todos. Dios les ama y Él muestra su compasión para con todos ellos. Pero ahora miremos qué pasa. Miren lo que dice el versículo 40 en adelante. Un endemoniado había salido de la sinagoga. La suegra de Pedro había sido sanada, y al ponerse el sol, que es ya el día de reposo, el día de reposo era desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, ¿no? Entonces, después de las 6 ellos ya podían hacer sus actividades. Entonces, al ponerse el sol, cuando ya estaba a punto de oscurecer, mire, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él, y Él, poniendo la mano sobre cada uno de ellos, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Los sanaba. La popularidad de Jesús en ese momento habría crecido. No sé cuál era el WhatsApp, se había hecho viral lo que Jesús había hecho con ese endemoniado. Un endemoniado en la sinagoga. La gente empezó a contarse.
La suegra, Jesús sanó a la suegra, no la mató, no la mató, la sanó. El chisme del pueblo por todo lado. De tal manera que al ponerse el sol, la gente ya se había enterado de todo y le habían traído a las puertas, dice Marcos, le habían traído a las puertas toda la gente que estaba enferma. Toda la gente que ya estaba enferma acudieron a Jesús. Y Jesús, hermanos, en la compasión de un pastor por ovejas perdidas, en la compasión de ver a gente que está sufriendo, Jesús no nos dice, no te voy a sanar, o no es día de reposo, o aún no es mi tiempo. No, Jesús empieza a poner la mano sobre cada uno de ellos. ¿No? Quizás Jesús, Él era Dios, podía decir de una, ¿no? Ni siquiera hablar, porque era Dios. Nos ha mostrado que los demonios le obedecen, que todo obedece. A Jesús no le costaba sanarlos de canto, de una, pero no. Jesús decide tener relación con cada uno de ellos y poner la mano con cada uno de ellos. Imagino hablar con ellos un momento y sanar a todos los que estaban en ese lugar. ¿Y qué nos está mostrando el Evangelio de Lucas? Nuevamente nos muestra la compasión y la cercanía de Jesús hacia la gente. Amén. Él es el pastor y el pastor tenía que estar con ellos, con cada uno de ellos. Jesús está hablando con cada uno de ellos y la gente se le acercaba. Y luego la Biblia nos va a decir que el verso 41, que también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Entonces toda la gente venía hacia Jesús y era sanado por él. Algunos historiadores dicen que la mayoría de las enfermedades que había para ese entonces era en los ojos. No se sabe por qué, pero la mayoría de las personas tenían mal en los ojos. Muchas enfermedades concerniente a la vista, pero también por alguna razón, muchas personas en ese tiempo estaban endemoniadas. Muchas personas estaban endemoniadas. De ahí que habían demonios en la sinagoga, demonios en el mercado, en la suegra, en todo lugar demonios. Había mucho movimiento demoníaco. Pero cuando Jesús se acerca a ese lugar, la Biblia dice que ponía la mano sobre ellos y cuando ellos, los demonios, hablaban, cuando ellos le hablaban, ¿el que les decía? Los reprendía y no les dejaba hablar. No les dejaba hablar, o sea, como que querían hablar, ¿no? Endemoniados, querían hablar de tú eres el hijo, no sé qué le decían, ¿no? ¿Por qué sacas a la suegra? No sé qué le decían, pero Jesús ni les dejaba hablar. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero él no les dejaba hablar, cállense, les decía. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Miren la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús sobre los demonios, la autoridad de Jesús sobre las células, no sobre los músculos, arterias, lo que fuere que haya estado mal en la suegra de Pedro. Pero ahora no solo los demonios se van, sino que le obedecen. Cállate, y los demonios, me callo. Porque no están parados, hermanos, delante de un pastor, no, están parados delante del Hijo de Dios. Están parados delante de la segunda persona de la Trinidad. Están hablando con el Hijo de Dios. Y si el Hijo de Dios le dice a los demonios callen, ellos tenían que callar. Esa es la autoridad de Jesús. Por eso es, hermanos, que cuando los apóstoles empezaron a hablar y estas señales le iban a seguir a ellos, es en el nombre y con la autoridad de Jesús. Amén. Con el nombre y la autoridad de Jesús, porque nosotros en nuestro poder no tenemos esa autoridad ni ese poder. El poder y la autoridad se transmiten en la autoridad de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Y no les dejaba ni hablar. No les dejaba hablar. Pero miren que ellos, aquí Lucas nos dice que ellos decían, tú eres el Hijo de Dios. ¿No? Como que estuvieran dando testimonio. Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús nos dijo, calla, no es el momento. Y no sabemos por qué no les dejó hablar. No sabemos por qué. Algunos dicen que quizás iba a traer ese momento un problema innecesario. Quizás lo iban a proclamar ese momento el rey. Tú eres el rey. Y ese momento lo querían proclamar rey.
o quizás, como va a pasar más adelante, le acusan de que tenía algún tipo de alianza con el diablo, ¿no? Tú expulsas a los demonios también porque tienes un demonio. Más adelante le van a decir eso a Jesús. Pero ese momento Jesús les manda a estos a callar. Y ya no nos toca. Un teólogo, Hendrickson, dice que hay muchas explicaciones al respecto, pero si de alguna manera Dios ha permitido que esto no tenga explicación de parte de Jesús, lo mejor que nos quedaría a nosotros es no investigar más profundamente sobre ese tema. No sabemos por qué Jesús les ha hecho callar, no tenemos eso, pero lo que sí sabemos es que estas personas ya no han dicho nada. Amén, estos demonios ya no dijeron nada. Todos estos milagros, hermanos, todos los que pasaron en ese momento en Capernaum, fueron muchísimo más de lo que pasó en todo el Antiguo Testamento. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, todos esos años, resumido en un día, en un momento, Jesús sanando a las personas. Amén, sanando a las personas. Pero hermanos, estas señales que Jesús las estaba haciendo, señales que también ahora las vemos, señales que también los discípulos lo tenían cuando ellos iban a predicar a las personas, son señales que tenían que cumplirse como acreditación de que era el mensaje del Evangelio. Amén, esa era la acreditación. Estas señales, hermanos, también tienen en un sentido, hermanos, escúcheme bien, un sentido de juicio. Ahora, ¿a qué me voy? Esa gente, la que estaba en ahí, ya quería algo de Jesús. Amén. En la sinagoga el demonio salió. ¿Y qué miró Pedro? Le voy a llevar a mi casa. No, ya él tenía una intención. Cuando la suegra de Pedro es sanada, no, ya la gente decía, tenemos a un sanador en el pueblo. Ya la gente tenía otra percepción, quería buscarle a Jesús por los milagros, quería buscarle al Señor por esas sanidades. Pero más adelante Jesús les va a decir que estas señales que se han dado entre ellos, estos milagros que se han dado entre ellos, también es una señal de juicio. Lea conmigo Mateo capítulo 11, versículo 20 y versículo 24. Busquen su Biblia, márquelo, porque le va a ayudar en su estudio. Mateo capítulo 11, versículo 20 al versículo 24. ¿Lo tiene? Leemos entonces, por favor. Dice, mira así. Entonces comenzó a convenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos ¿qué? Que había hecho muchos milagros, porque no se habrían arrepentido, diciendo, ¿qué les dijo? Mire, verso 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Verso 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Verso 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? A Jesús sanando a las personas, pero esta sanidad que ellos estaban recibiendo en algún momento se convertiría en juicio. Y les estaba diciendo ahora Jesús, Capernaum, tú que te elevas hasta el cielo, tú que has visto las maravillas de Dios, si estos milagros que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, los de Sodoma ya se hubieran arrepentido y esa ciudad no hubiera sido destruida y hubieran permanecido hasta ahora. Y Jesús termina el juicio y les dice así, en el día del juicio, escúchenme,
en el día del juicio, más tolerable será el castigo para Sodoma que para ustedes. Porque ellos estaban viendo milagros, ellos estaban recibiendo estas señales, pero ni aún así se arrepintieron. Si bien, hermanos, los milagros y las señales que nosotros eventualmente podemos recibir, o mucha gente puede recibir, no quiere decir que ellos son los reungidos o los reelegidos. No, es una señal que si de repente miran y no se convierten, no se advierten, en algún momento esto va a ser juicio para ellos. Amén. Amén. Mire, voy a graficar así. Imagine, hermanos, un padre de familia, imagine un padre de familia dándole dinero a sus hijos, ¿ya? A sus hijos. Él les da el dinero para que ellos estudien, para que ellos lo hagan. Pero como pasa en muchos lugares, los jóvenes al ver el dinero, ¿no? Al tener dinero en su cuenta, eso hacen muchos papás, les dejan dinero en su cuenta y los hijos disponen como ellos vayan necesitando, pero muchos no saben administrar, se meten con malos amigos, lo gastan y se va. O sea, no han pagado su matrícula en la universidad, lo han gastado, han despilfarrado el dinero, ¿no? Y no han tenido. Pero por otro lado, nosotros podemos ver, hermanos, a familias que no tienen quizás el dinero para esto, no tienen dinero para depositarle, no ven estas señales, no tienen, pero ellos se esfuerzan, ellos siguen haciendo su trabajo, esforzándose. En el día del momento, ¿quién tiene mayor culpa? Díganme ustedes, de no ser profesionales. Los que teniendo el dinero, teniendo el apoyo, teniendo todo para ser profesionales, no lo han logrado, o los que sin tener apoyo, sin tener el dinero, lo han logrado. Mayor juicio va a ser para los que teniendo ese milagro, no ese dinero, no han podido alcanzar su profesión. Lo mismo les está diciendo Jesús a los de Capernaum, a los de Betsaida, a los de Corazín. Ustedes han visto estos milagros, ustedes han visto estas señales. El día del juicio mayor va a ser la condenación para ustedes, porque ustedes que han visto estos milagros, no se han arrepentido. No se han arrepentido. Entonces, mira, hermanos, cuando nosotros leemos solamente una porción, si nos quedáramos el día de hoy hablando solamente de la sanidad de la mamá, de la suegrita de Simón, nos quedaríamos con ese mensaje, ¿no es cierto? Nos quedaríamos ahí, pero no termina ahí. Tiene sus consecuencias. En muchos lugares, hermanos, solamente se aferran a ese lugar, a esa porción, y sanó y se quedan con eso, con sanó, pero no se detienen a ver qué es lo que estaba pasando más adelante. Y lo que estaba pasando más adelante era lo siguiente, versículo 42 de Lucas capítulo 4. Volvamos a nuestro pasaje. Cuando ya era el día, dice la Biblia, cuando ya era el día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea todo ese tiempo. Entonces, miren, hermanos, miren el interés de la gente. Y eso es lo que ya nos empieza a mostrar. Lucas nos está mostrando eso. Pedro ya tenía un interés de llevar a Jesús a su casa para que le sane a la suegra. La gente del pueblo, al enterarse que Jesús estaba haciendo todos estos bienes, ya tenían un plan para él. Tenemos al curandero, ¿no? En nuestras familias así decimos, ¿no? En nuestra familia no tiene que faltar doctor. ¿Por qué? Porque nos va a atender a todos gratis, ¿no? En nuestra familia no tiene que faltar abogado. ¿Por qué? Porque nos va a defender gratis. Y todos pensamos en ese sentido para un beneficio nuestro, ¿no? La gente estaba pensando igual de Jesús.
La gente pensaba y decía, ya tenemos al curandero del pueblo, está con nosotros. Y cuando Jesús se apartó, Marcos dice que se fue a orar al desierto, Lucas no dice eso, pero él dice que se fue a orar al desierto, la gente le buscaba. Dice que Simón le decía, Jesús, ¿dónde estás? ¿Por qué te vas a decir? La gente te está buscando, dice que te toca ir a hacer milagros. No, la gente ya tenía un interés y hermanos, desgraciadamente, ese mismo interés lo vemos el día de hoy en Jesús. ¿O no vemos eso? Lastimosamente vemos que la mayoría de las personas buscan a Jesús por recibir algo a cambio, por recibir un milagro, por recibir una sanidad, para que Dios les ayude en X o Z cosa. Y cuando pasa eso, de alguna manera Dios sana. Yo no sé por qué Dios obrará así. Yo cuando era joven, bueno, más joven, veía gente que venía y Dios les sanaba. Pero ahora no son ni cristianos, no son nada, o sea, se han apartado completamente. Se fueron. Pero Jesús les sanó, o Dios les sanó, o al menos decían que estaban sanados, pero se fueron. Y uno no entiende por qué Dios, a ver, si yo te voy a servir, te voy a seguir, ¿por qué a mí no me sanas? Y a estos cuates los sanas y esto ahorita están farreando en la entrada del gran poder. No tiene lógica para nosotros, pero no sabemos cómo Dios obra, no sabemos cómo Dios obraba, ¿sí? No podemos entenderlo nosotros, pero Dios sí, Él sanaba a esa gente, los sanó a esa gente, aún sabiendo que le venían a buscar por interés. En su misericordia Dios los sanó a cada uno de ellos. Pero ellos ya tenían un plan, ellos decían, bueno, ya tenemos al curandero, Él es el que nos va a hacer los milagros todos los días que nosotros querramos. Ya estaban mirándolo a Jesús de esa manera. Ellos pensaban, bueno, ya tenemos a quien nos va a librar de los romanos, ya tenemos a quien nos va a sanar, listo, ya estamos arreglados, miraban ellos. Pero el plan de Dios era distinto. El plan de Dios era distinto. Lo que nosotros acabamos de leer es que Él estaba en el desierto, Él estaba orando, la gente le buscaba para que siga haciendo los milagros, y Jesús les dice, es necesario que vaya a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino de Dios. Amén, es necesario. Jesús les estaba diciendo algo que ellos no entendían todavía, que era necesario un sacrificio mayor para que ellos sean sanos, no solamente de enfermedades físicas, sino sean sanados de la putrefacción del pecado que estaba en ellos. Y para eso era necesario que Él vaya a cumplir el propósito de Dios, a morir por nosotros en la cruz de Calvario. Ellos no entendían eso. O sea, ellos decían, bueno, tienes que quedarte aquí a ser el curandero. No, Jesús le decía, ese no es el plan, ese puede ser tu plan, pero el plan de Dios es mucho mejor. Tú quieres ser solamente sano de tu cuerpo. Dios quiere que seas sano de tu corazón. Tú quieres que la enfermedad te deje. Dios quiere que el pecado te deje. Y para eso es necesario que se cumpla el propósito de Dios. Amén. Eso la gente, los discípulos no lo entendían todavía. Pero era necesario que Él vaya y predicara a la gente nuevamente el reino de los cielos. Porque Jesús sabía. Mire lo que dice Juan capítulo 6. Versículo 26, acompáñame en la lectura. Juan 6, 26, dice así. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, no, o sea, ellos ya estaban convencidos de que Él era el Mesías, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Entonces Jesús les estaba diciendo, bueno, ustedes me buscan a mí, ustedes me buscan no porque ya hayan visto las señales, bueno, ustedes ya saben que soy el Hijo de Dios. No, ustedes me están buscando porque les he dado comida y se han saciado. Ustedes me están viendo como un supermercado gratis, como un curandero gratis. Por eso me están buscando. Jesús sabía eso. Entonces, hermanos, hoy, como les decía, lastimosamente, eso se repite en muchas iglesias. Y por eso, hermanos, por eso, que en muchas iglesias, no porque la gente esté en la iglesia, hablando como institución, quiere decir que ya es salva.
Porque hay muchos que están yendo a buscar a Dios, a Jesús, por panes y por peces, y no por lo que Dios es. En muchos lugares es así, lastimosamente. Y en aquel día, dice la Biblia, en el día del juicio, se van a presentar delante de Él y le van a decir: pero Señor, viví en tu nombre echado fuera demonios, en tu nombre sanado muchos enfermos. ¿Y qué les va a decir Jesús en ese momento? No te conozco, ¿dónde te congregabas? No sé quién eres, no estás en mis listas, no hay. Porque en las listas de Jesús están aquellas personas que le buscan a Dios, no por lo que Él les pueda ofrecer materialmente. En la lista del Señor, en el libro de la vida, están anotados aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, que le buscamos a Dios por lo que Él es. Amén, no por lo que Él nos puede dar, por lo que Él es. Y hermanos, aquí la virtud de aquella persona que está enferma y sigue en los caminos del Señor. Porque esa mujer o ese hombre, aunque quisiéramos que Dios lo sane, no recibe una sanidad, pero igual sigue en el camino del Señor. Esa persona que está orando para que de repente pueda comprarse una casa y no tiene, y sigue con el Señor en estado de pobreza, le sigue sirviendo al Señor, está mostrando que sigue en ese camino, no por lo que Dios le puede dar, sino porque realmente está convencido de que ese es el camino, esa es la verdad y esa es la vida. Amén, mis hermanos. Ore, no está mal que ore, pídale, no está mal pedirle al Señor. Pero si aún nosotros recibimos un no por respuesta, nosotros, los que hemos sido elegidos, debemos de perseverar en ese camino hasta el fin. Amén. Esa es la marca distintiva de un creyente. Esa es la marca que en algún momento va a ser necesario que se revele en nosotros. Jesús tenía que morir, aún los discípulos no lo entendían, pero Él tenía que ir a anunciar el evangelio del reino, la primera vez que se menciona. Luego vamos a ver muchas veces hablar a Lucas de qué es el reino de Dios. El reino de Dios. Jesús va a ir anunciando el reino de Dios por muchos lugares. Amén. Martyn Lloyd-Jones, un teólogo, dice lo contrario. Mire, se lo voy a leer, por favor. Dice así: el propósito y la función principal de Cristo no era curar a los enfermos o traer sanidad en otras maneras. Ciertamente hizo esto, pero no es lo que vino a hacer principalmente. Él hizo todas estas cosas porque tenía un corazón amoroso y lleno de compasión, pero Él no vino al mundo con ese propósito. También los milagros y las señales tenían como propósito el confirmar el hecho que Jesús era quien clamaba ser. La parte de sanidad de su ministerio era una parte casi incidental de su objetivo. Su objetivo principal era cumplir algo que solamente Él podía hacer. Esto es crucial, dice Martyn Lloyd-Jones. Lo que era verdad en su ministerio es igualmente verdad en la iglesia cristiana. La tarea primordial de la iglesia no es hacer a la gente feliz, tampoco es sanar a las personas, ni siquiera es hacer buenas a las personas. La iglesia, claro, se preocupa por la felicidad y la bondad de las personas, pero esa no es la función principal de la iglesia, dice Lloyd. La tarea esencial es restaurar a las personas hacia una relación correcta con Dios. Amén. No es nuestra tarea principal. Están en el camino, están en el proceso. Vamos a ver milagros, seguro que sí. Hablamos para que moralmente la gente cambie, seguro que sí. Pero lo principal, hermanos, y la tarea de la iglesia es discipular a las personas para que ellos puedan tener una relación correcta con el Señor. Amén. Esa es la función correcta del Señor. Marcos nos va a decir en capítulo 1, versículo 35 en adelante: levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿No? El verso paralelo, y dice: y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios.
Jesús vino a predicar, Jesús vino a enseñar. Consecuencia de eso, hermanos, los milagros, y no es al revés. No es los milagros y luego la consecuencia la predicación, no. Lo primero es la predicación, el evangelio, el reino de Dios, y consecuencia de ello van a pasar muchas cosas. Amén. Yo creo, yo entiendo por la palabra del Señor que estos dones no han cesado. Yo lo entiendo así. Quizás hay muchos que piensan que esos dones han cesado y que Dios ya no sana. Pero lo que nosotros vemos ahora por la palabra del Señor es que Dios sigue obrando milagros, que ha habido mucho abuso de muchas personas que incluso cobran por estos milagros, y la gente incautamente se deja engañar pagando para que reciban un milagro así. Ha habido abusos, seguro que sí, pero eso no quiere decir tampoco que Jesús ahora nos sana. Amén. Yo creo que en una postura, hablando de los dones, ambos extremos son malos. No podemos decir que Dios ya nos sana, pero tampoco podemos entrar al abuso de pensar que todo es sanidad, sanidad, sanidad y milagros y milagros. Creo que la palabra del Señor nos da un centro sano en creer que Dios sigue sanando a las personas, pero de creer también que Dios lo hace cuando Él quiera, en su soberanía. Amén. A que nosotros sigamos teniendo fe en ello, sigamos teniendo fe. Cuando usted vaya y ore por alguien, ore con fe, ore con fe. Dios puede hacerlo, seguro que sí, y si no lo hace, Dios es soberano. Amén, hermanos. ¿Cuántos creemos en que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Oremos, hermanos. Amén. Oremos, por favor, póngase de pie. Entre las últimas aplicaciones de estos pasajes, hermanos, porque hemos visto aplicaciones mientras predicamos, entre muchas de las aplicaciones es que Jesús tenía que ir a dejar el evangelio del reino, tenía que ir a predicarlo también a otros lugares. Amén, tenía que estar él tenía que dar. ¿Usted sabe por qué se llama el mar muerto muerto? Porque está muerto. ¿Usted sabe por qué el mar muerto está muerto? Porque solamente recibe agua y no tiene vertientes que salen a otro lado. En cambio, el mar de Galilea es un mar vivo, porque es un mar que recibe, tiene vertientes que reciben el agua, pero también tiene vertientes que salen hacia otros lados. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Nosotros, hermanos, hemos sido receptores del evangelio, pero cuidado llegue, hermanos, cuidado lleguemos a ser no el mar muerto, sino el cristiano muerto o la cristiana muerta, que ha recibido los favores de Dios, que ha recibido la bendición de la vida eterna, el don de la fe en nosotros, pero que está muriendo en nosotros. Nosotros tenemos que extendernos, hermanos, y no necesitamos, aunque no está mal el ir y predicar con equipos en la plaza, podemos hacerlo, no hay nada de malo, pero hermanos, preferentemente puede hacerlo usted en su trabajo. No se esconda, no sea un cristiano muerto, no se esconda, vaya. Jesús dijo: es necesario que yo vaya a otras ciudades a anunciar el evangelio del reino. Hagámoslo nosotros, donde usted esté, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, por las redes sociales. Hermano, muestre el evangelio a otras personas. Necesitan el evangelio a otras personas. No seamos como el mar muerto, que retiene y nunca da. Seamos como el mar de Galilea, que recibe agua. Usted recibe alimento todos los domingos y todos los días por su estudio. Dé a otras hermanas, dé a otros hermanos, dé a otros jóvenes, pero no se quede con esto, que no muera en usted. Ese es nuestro trabajo, esa es la misión de la iglesia: ir y hacer discípulos. Amén.